¿De qué están hechas estas salchichas? ¿De ave, de cerdo o de vacuno? ¿Sabes cómo se alimentan esos animales? ¿Qué come lo que tú comes? Descúbrelo en La Granja. Todos los días recibimos cientos de mensajes acerca de la comida. Que es rica, que engorda, que nos hace crecer, que nos puede enfermar, que es saludable. ¿Por qué le añaden algunos ingredientes a nuestra comida? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando comemos ciertos alimentos? ¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Ya me dio hambre ya. Estamos en la feria Lo Valledor. Van a tener que aguantar un poquito así, una media horita. Le hemos pedido a Rodrigo Luco, un reconocido parrillero y miembro de la Corporación Pebre, que nos ayude con una intervención. Ya va a salir. Vamos, vamos, todavía. Los feriantes están muy entusiasmados. Los limoncitos, jale, maravilloso, para el pollito. ¿Llegó el comino? Bien. Los chilenos comemos 89 kilos de carne al año. Lo que más consumimos es pollo, 37,5 kilos por persona anualmente. Luego preferimos el cerdo con 26,6 kilos. Y en tercer lugar está la carne de vacuno con 24,4 kilos. Estas preferencias van en directa relación con los precios. Mientras más barato, más consumo. Pero queremos ver qué pasa en este asado en que todo es gratis. Chanchito a la parrilla, Cerdillo. lomo de vacuno a la parrilla, trutitos de ala de pollo a la parrilla, todo, sabrosos los tres. ¿Por cuál se inclina cada uno? Estamos viendo qué carnes son las que más consumen los chilenos. La producción de pollos en Chile ha ido creciendo en la última década. Cada año se faenan más de 250 millones de unidades que se destinan al consumo interno y también se exportan. ¿Cómo se producen estos pollos? ¿Qué comen? ¿Qué les dan para que crezcan y engorden? Hicimos un recorrido por algunas parrillas de fin de semana y constatamos que los chilenos sabemos muy poco del origen de esta carne. No tengo idea. ¿Qué le dan a los pollos en Chile? Hormona de crecimiento. Le ponen soya, ¿no? Ajá. Los inflan. Ay, que uno ve tantas cosas en la tele, pero desde que los alimentan con sonda para que engorden rápido. Nunca duermen, los tienen siempre con la luz encendida. Viven como 50 días y parece que de ahí los matan. Harina de pescado. Pollo también podría ser. La gran mayoría de las cosas que dan de comer. Porque maíz no creo. Toda la gente come, y come mucho el pollo porque además de ser barato es mucho más barata que la carne normal. De repente le inyectan hormonas, ¿no? Tienen que haber químicos, o sea, de todas maneras para engordar los pollos, tú sabes que eso es sabido, es archi sabido. Los pollos ya se han transformado como en una pechuga que cuelga, llena de hormonas, que ya no sé si es realmente un pollo.
El temor de que a los pollos les den hormonas y de que éstas, a su vez, puedan afectarnos a nosotros o a nuestros hijos, se ha ido extendiendo entre algunos chilenos. Como vimos, hay quienes incluso dudan de que el desarrollo precoz de algunos niños sea por culpa de este supuesto consumo indirecto de hormonas. ¿Mito o realidad? Para tranquilidad de los padres, es un mito, ya que en Chile está prohibido darles hormonas a los pollos. Las aves de corral que se consumen en la actualidad no se utilizan hormonas en su crianza, no cumplirían ningún efecto dado el corto ciclo que tiene el animal de vida. ¿Cuánto se demora un pollo como este en crecer lo suficiente como para ser faenado? Apenas 45 días, mucho menos de lo que se demoraba en los años 50 cuando necesitaban 90 días. Y no es solo eso, además de crecer mucho más rápido, hoy los pollos de granjas industriales son el doble más grande que a mediados de siglo. Si no es con hormonas, ¿cómo se explica entonces este desarrollo más acelerado? El crecimiento actual más rápido se debe a situaciones más bien de orden de selección genética, de un buen manejo sanitario y de una alimentación que les permite desarrollar ese potencial genético. ¿Qué comen entonces los pollos en nuestro país? Estamos en el Fundo San Jorge en Melipilla y esta es la planta más grande de Aristía, el segundo productor de pollos en Chile. Nos han permitido entrar con nuestra cámara para registrar cómo es el proceso de crianza. En cada uno de estos galpones conviven 20.000 pollos que llegan aquí cuando tienen pocas horas de vida. Mientras son pequeños, son mantenidos a 32 grados de temperatura en invierno y verano, y las luces se controlan para asemejarse al día más largo del año. Este es el alimento que consumen. Los pollos se alimentan principalmente de granos. El 60% es maíz, un 30% es soya, y además pueden llevar, digamos, raps, sorgo, maravilla. ¿Y les dan harina de pescado entre esos ingredientes? No, hace muchos años que no se da harina de pescado. Nosotros vimos que hay gente que piensa que ustedes les dan hormonas a los pollos y que estas se pueden traspasar a los niños después. A los pollos no se le agregan hormonas, eso es un mito y no está permitido por la legislación y no se puede hacer aquí en Chile y en otros países tampoco. Después de un mes y medio, los pollos alcanzan este tamaño y están listos para ser faenados. ¿Influye el modo en que se crían en la calidad o en el sabor de la carne? Sí, influye, absolutamente. Un pollo bien criado, con buenas condiciones de bienestar animal y con un buen manejo, sin estrés, sí hay una relación directa con la calidad de la carne. Hay gente que sospecha del modo en cómo se crían los pollos en Chile, ya sea porque lo hemos visto en imágenes internacionales o porque hemos escuchado que el modo de crianza es bastante hacinado o extraño para nosotros. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Porque yo creo que hay muy poca información sobre la producción avícola moderna. Entonces la gente se va quedando con mitos que en realidad se van convirtiendo, entre comillas, en verdades. En estos galpones se faenan 8.000 pollos por hora mediante un shock eléctrico que reciben al ser sumergidos en agua, en un proceso que no nos permitieron grabar. Una vez que el pollo ha sido trozado, pasa por una máquina que en el caso de esta planta filetea las pechugas que luego se empacan y se congelan para su distribución. ¿Y esto es el estándar en la industria o es solo acá en Aristía? No, esto es el estándar en la industria nacional y en la avicultura internacional también. No podría ser de otra manera. ¿Pero podría haber productores más chicos que tuvieran otros canales de distribución que no cumplieran este estándar? No, porque las empresas son integradas verticalmente, desde la genética, abuela, reproductora, granja de incubar. Y es la única manera de asegurar la calidad desde la granja a la mesa.
¿Y usted sabe qué comen los chanchos en Chile? Estamos en San Bernardo. Nos han dicho que en este establo se crían chanchos que luego se comercializan. Hemos observado por algunos días el movimiento del lugar. Conviven aquí unos 20 chanchos de todos los tamaños. Las moscas y el mal olor aumentan con el sol de la tarde. Una vez al día, usualmente en la mañana, aparece esta camioneta y este hombre que vierte al suelo estos toneles. Es el alimento de los animales. De lejos es difícil distinguir qué contiene. Pero en un momento logramos sacar estas fotografías y distinguimos entre las frutas podridas, patas de pollo. Las condiciones de higiene en la crianza de los animales para consumo humano son fundamentales para garantizar la inocuidad de lo que comemos. Cuando hay una producción animal con baja sanidad, como el caso que hemos visto, esa carne nunca debería llegar al consumidor, porque esa carne puede tener riesgo de que haya sido criada en malas condiciones, puede tener algún parásito y la gente puede adquirir alguna complicación infecciosa. ¿Qué destino tienen estos chanchos? Nos hacemos pasar por un cliente. ¿Cómo le va? Disculpe que lo moleste. Oiga, es que el otro día anduve por acá porque quiero comprar un lechón para una despedida soltero y quería saber cuánto valen. Eso pido 50 lucas. Oye, ¿y como para faenado, lo entrega faenado, no? Mi hermano se lo pasar. ¿Ya? Cobra 15 lucas por las faenadas, explicar. ¿Usted le saca? ¿Ya? Para faenar y criar chanchos en Chile se necesita una autorización del SAC y someterse a la fiscalización de la autoridad sanitaria. Al no saber la procedencia del animal, lo más probable es que esa carne en alguna manera tiene mayor riesgo de tener triquinosis, cisticercosis, tuberculosis o una contaminación asociada al proceso de faenamiento. Estamos hablando de Escherichia coli, salmonella u otros microorganismos que ponen en serio riesgo la salud de las personas consumidores potenciales. Esta chanchería no parece tener los permisos adecuados y frente al riesgo que pudieran estar corriendo eventuales consumidores, la semana pasada la Seremi de Salud realizó una inspección en el lugar. Es importante comprar sus productos alimenticios en locales autorizados, establecidos y que cuentan con vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria correspondiente, punto 1. Y segundo, para que exista el mercado informal y clandestino tiene que haber un comprador. Por lo tanto, hacerse responsable ciudadano de no adquirir productos que no sabemos su procedencia y que no están siendo expendidos en lugares autorizados. Para asegurarse de que la carne de cerdo que llega al comercio sea inocua, los productores deben cumplir varias exigencias, entre ellas, respetar las restricciones de uso para ciertos medicamentos veterinarios. Pero en estos momentos, los consumidores chilenos somos vulnerables a comer una carne de cerdo que puede contener un producto que en Chile está prohibido. Se trata de un anabólico llamado ractopamina. Los anabólicos son sustancias que aumentan la masa muscular. Un buen ejemplo es lo que le pasa a los fisicoculturistas que los usan. En el caso de la ganadería, se administran con fines económicos para obtener más carne por animal. La ractopamina se usa principalmente en cerdos y ha protagonizado varias controversias internacionales por sus eventuales efectos en la salud de las personas que consumen esa carne. En 2012, varios países decidieron prohibir su uso, entre ellos Rusia, China y la Unión Europea.
En Chile también se encuentra prohibida por el Servicio Agrícola y Ganadero, que es la entidad encargada de regular el uso de los medicamentos veterinarios. Pero otros grandes productores, como Estados Unidos, las siguen utilizando a pesar de varias demandas que hay en contra de las autoridades. Una de ellas es patrocinada por el Center for Food Safety, una organización sin fines de lucro que viene siguiendo la historia de la ractopamina desde que se inventó primero como un remedio para los humanos. Es una pregunta abierta si la ractopamina es o no segura para humanos. Se hizo un estudio en 6 hombres y uno de ellos efectivamente se enfermó mucho por la ractopamina. Pararon el estudio y no la aprobaron para humanos y comenzaron a dársela a los animales. Hemos encontrado que hay residuos de ractopamina en la carne, pero como no tenemos la más absoluta idea en realidad cómo interactúa la ractopamina con los humanos, no sabemos si es o no segura para nosotros consumirla. Lo que sí sabemos es que la ractopamina es mala para los animales. Desde 1999, cuando la ractopamina fue aprobada, más de 200.000 productores han reportado a la FDA sobre el impacto negativo en animales. Y esto puede ser cualquier cosa, desde aumentar el ritmo cardíaco a piernas quebradas a animales que han muerto por la ractopamina. Y sabemos que cuando los animales están enfermos, las personas también pueden enfermarse. Cuando esos animales entran en el sistema de comida, entonces las personas estamos comiendo animales enfermos. Pero que la ractopamina esté prohibida en Chile puede no ser garantía de que estemos libres de su consumo. Un 83% de la carne de cerdo que se vende en nuestro comercio es de producción local. Pero en los últimos 5 años las importaciones de carne de cerdo han ido en alza y hoy se trae principalmente desde Estados Unidos y Brasil, donde también se usa ractopamina. ¿Están libres esas carnes del anabólico? Haremos un simple muestreo de carnes importadas que se venden en 3 supermercados de Santiago. Esto acá es chino. Contratamos al laboratorio Viamed para que sean sus propios técnicos los que tomen las muestras, garantizando así que se respete la metodología que requieren estos procedimientos, como mantener, por ejemplo, la cadena de frío. Después de una semana, nos entregan los resultados. En una de las muestras se encontraron trazas de ractopamina. Eso sí, en niveles muy bajos, que no alcanzan para ser cuantificados. Cuando un producto tiene trazas no cuantificables, significa que está debajo del umbral establecido por norma como que tiene que ser de preocupación. Si hubiese un consumo, y de hecho lo hay, de esas carnes, con esos niveles no detectables, no tiene ninguna consecuencia para la salud de los consumidores. ¿Cómo nos aseguramos de que las carnes que vienen de otros países no contengan trazas de otras sustancias prohibidas? Las Ceremis de Salud son las encargadas de hacer análisis de los productos que vienen del extranjero y que se consumen en el país. Pero esos análisis se hacen de manera programada o cuando se levanta una alerta sobre un determinado componente. El análisis de residuos es una especie de vigilancia programada, no es un control de partida. Lo que a uno le permite es detectar una situación y fijar políticas y estrategias para poder abordar esa situación. En otras palabras, estos análisis sirven para reaccionar cuando se detecta una sustancia prohibida, pero no previenen su consumo. El producto ya está absolutamente comercializado, no hay posibilidades de retener a la espera del análisis. Por lo tanto, esto es más que nada para detectar situaciones y fijar políticas y estrategias para poder intervenir y evitar que vuelvan a ocurrir. Y aunque como consumidores podríamos querer tener mayores certezas de que la carne que compramos no tiene trazas de anabólicos prohibidos, las autoridades aseguran que si llega a ocurrir no es para preocuparse.
la cantidad es tan mínima que solamente en el consumo sostenido de niveles por sobre lo normado podría causar algún daño a la salud de los consumidores que permanentemente estuvieran bajo esa condición de riesgo. Y en Chile, ¿qué comen los cerdos? AgroSuper es el productor más grande del país. Tienen un stock de 1.850.000 cerdos. Todos ellos se alimentan con estos mismos pellets. Los pellets se fabrican en esta planta de alimentos, que también pertenece a AgroSuper. ¿Cómo se alimentan los cerdos que nos comemos los chilenos? Bueno, básicamente nosotros preparamos todas las dietas de cerdo que consumen en nuestra empresa y están basadas principalmente en el uso de maíz y soya. Ahora, en esta planta en la que estamos recorriendo, donde ustedes hacen los alimentos, no le echan nada más a los alimentos porque, insisto, la gente tiene la sensación de que la industria se ha tecnologizado y le puede echar más cosas que uno no sabe para que los animales crezcan más o más rápido. Bueno, para nosotros es súper importante que la gente confíe en nuestros productos. Por eso es que nosotros hemos decidido como empresa utilizar exclusivamente ingredientes que son considerados naturales. O sea, nosotros no incorporamos ningún producto que pueda ser cuestionado por los consumidores. Tienen la imagen de que los dan de comer así como las sobras, ¿cierto? Incluso hay alimentos que son preparados para animales que son alimentos hechos con restos de animales. ¿Eso pasa acá? Lo que pasa es que nosotros desde que yo empecé a trabajar en cerdo, yo llevo 30 años trabajando en cerdo, siempre existió el concepto del chancho. Para nosotros el chancho es el que recibe todos los desechos de la casa, la crianza de los cerdos. Pero nosotros siempre hablamos de cerdo porque el cerdo es alimentado como conversamos con alimentos que son inocuos, con materias primas en que nosotros les controlamos su calidad para que no les produzcan ningún daño, crezcan de buena forma y al final sea un alimento seguro para las personas. ¿Dentro de estos ingredientes se utilizan restos de animales? No, no utilizamos restos de animales. ¿Para nada? No, para nada. Pero esta no es la realidad de todos los productores de cerdos en Chile, dentro de los cuales sí se ocupa rendering, que es como se conoce a los alimentos que se hacen aprovechando desechos de animales. Hoy día la industria de alimentos necesita fuentes de proteína y debe buscar los distintos orígenes. Y una buena fuente de proteína, obtención de proteína, son los productos obtenidos a partir de las plantas de rendimiento o plantas de rendering que se conocen. ¿Cuáles son los productos que normalmente produce una planta de rendering? Harinas de plumas, harinas de vísceras, harina de sangre, harina de carne y hueso, y se usan en distintas especies. En Chile hay 19 plantas de rendering catastradas por el SAC. Aquí llegan los desechos animales y partidas de carne que por alguna razón no son aptas para el consumo humano. Se procesan y se convierten en harina que se utiliza luego para los pellets y alimentos para mascotas, cerdos, aves y salmones. Hay algunas restricciones que protegen, por ejemplo, a ciertos animales del canibalismo, o sea, de alimentarse con restos de su propia especie. Existen regulaciones específicas en que, por ejemplo, está prohibido el uso de proteína de origen mamífero en alimentación de rumiantes. Esta medida se impone sobre todo desde que apareció el mal de las vacas locas en Inglaterra, una enfermedad que afectaba al cerebro del ganado y que se sospecha puede haberse originado precisamente por culpa de los restos de otros mamíferos presentes en el alimento procesado. Entonces ahí nosotros tomamos ese resguardo
Normalmente tú vas a ver en los sacos de los productos de alimentos terminados que utilizan proteína de origen mamífero, va a haber una leyenda que dice prohibido su uso en alimentación de rumiantes. La regulación es bastante exigente. No pueden llegar a las plantas de rendering animales que hayan estado expuestos a pesticidas, residuos de medicamentos o dioxinas. Nosotros tenemos que tomar algunos resguardos, porque justamente los animales pueden tener algún tipo de contaminante. Se hacen una serie de análisis. Por ejemplo, a las harinas de origen animal se le hacen análisis bacteriológicos que no superen cierta cantidad de contaminantes. ¿Y qué comen las vacas en Chile? Esta es la región de los lagos. Aquí y en la región de los ríos se produce el 50% de la carne de vacuno que se vende en el país. La mayor parte del ganado que se destina a consumo humano se cría así, en una modalidad que se llama libre pastoreo, y en que los animales se alimentan básicamente con pasto. Muy distinto es lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde el modo de producción se llama feedlot o estabulación y que consiste en encerrar a los animales y engordarlos con altas cantidades de grano. ¿Tiene alguna incidencia en la calidad de la carne el modo en que se crían los animales? Rodrigo Morales es médico veterinario, doctor en calidad de alimentos e investigador del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, el INIA. En sus trabajos ha analizado los resultados en la calidad de la carne de los sistemas de producción intensiva, como el de Estados Unidos o Australia. ¿Qué característica les da esa condición o ese tipo de engorda a los animales? Presentan una mayor grasa intramuscular. Es por eso que el corte americano que traen algunos supermercados ha tenido una gran aceptabilidad en los consumidores, porque es una carne que tiene mucho más grasa. Tiene una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, una mayor cantidad de el trans 10. ¿Por qué las vacas producen grasas saturadas? Lo que pasa es que las vacas son rumiantes, es decir, cuando comen, tragan el alimento y después de un rato lo regurgitan, o sea, lo devuelven a la boca, lo siguen masticando y lo vuelven a tragar, en un proceso que puede repetirse hasta 20 veces. Al hacer esto, transforman el pasto en ácidos grasos saturados saludables que luego se traspasan a la leche y la carne. Pero cuando a las vacas las engordan con granos, que no es su alimento natural, además producen otros ácidos grasos, que son dañinos y similares a los que se producen en algunas industrias de alimentos. Las investigaciones que hemos desarrollado acá en INIA han determinado que la carne que presenta la mejor característica nutricional es la carne que es producida en las condiciones naturales acá del sur de Chile. Animales que son criados al aire libre, a cielo abierto y en condiciones de pastoreo. Tienen una baja cantidad de grasa intramuscular. ¿Qué es la grasa intramuscular? Es la grasa infiltrada, es el veteado que tienen los cortes. Tiene una alta cantidad de omega 3 en relación a las carnes que son criadas en otros sistemas productivos, como por ejemplo Estados Unidos, que son criadas con alta cantidad de grano. ¿Se notan al paladar estas diferencias? Los investigadores de INIA hicieron un estudio que comparó las expectativas y el gusto de los consumidores. Les hemos pedido que repitan el ejercicio. En el Casino de la Universidad de las Américas someteremos a un grupo de estudiantes a una prueba del sabor. ¿En qué consiste la prueba? A ver. Estos son cortes de lomo vetado y tenemos dos niveles de infiltración graso. Un nivel que es bajo, Ajá. se ve ahí que no tiene veteado, que son estas cositas, ¿no? Se ve que es bajo, y un nivel de infiltración que es mediano. Entonces le vamos a pedir a un grupo de estudiantes que nos diga cuál de los dos prefieren.
La carne veteada o infiltrada es la que tiene más contenido de grasa, como la que se produce en Estados Unidos. Veamos qué nos dicen los estudiantes. Ya, ok. Rodrigo, ¿no le vamos a echar sal ni ningún alivio? No, porque vamos a probar realmente, solo evaluar el efecto del sabor. Miren, aquí tengo yo 4 tarjetas de no me gusta nada a me gusta mucho, las 4 tarjetas en base a la información que tienen. La mayoría de los estudiantes dijo que prefería la carne que se veía con menos grasas. Pero ¿será también la que más les guste cuando la prueben? Para que no reconozcan la carne visualmente, Rodrigo la envuelve en papel de aluminio. Ustedes nos van a decir cuál les gusta más. Comprobamos acá lo mismo que comprobamos en el estudio que hicimos anteriormente, en que los consumidores tienden a preferir carnes que son menos infiltradas, pero al momento de consumirlas en boca, prefieren las carnes que son más infiltradas. Raya para la suma, muchas veces podemos decir que preferimos las carnes que se ven más sanas, pero seguimos encontrando más ricas las que tienen más grasa. Álvaro Reinao vive en Yanquihue y se dedica a llevar turistas a pescar el río Maullín al lado de su casa. Lo acompañamos una tarde de pesca. Queremos ver cómo son los salmones que se encuentran en estado natural. Los salmones, como los del río Maullín, adquieren su color por su dieta. Su principal alimento son camarones de río como estos. Acá está el color de la trucha y la textura que tiene es una textura bastante buena. Tengo uno en el refrigerador que es de cultivo. La diferencia que hay entre criadero y trucha de río es realmente grande, porque esta trucha es alimentada 90% con camarón. Los camarones tienen carotenoides, que son los pigmentos que le dan el color característico a la carne del salmón silvestre. El camarón en sí queda muy rojo, la pigmentación es 100% roja. Como se puede apreciar ahí, está totalmente rojito. Bastante bueno, bastante bueno. En el caso de los salmones que son criados en cautiverio, son alimentados sobre la base de harina de pescado y de soya, por lo que su carne es más parecida al gris. ¿Cómo adquieren el color anaranjado entonces? Comprando colorantes. Esta paleta muestra un abanico de tonalidades que los productores de salmón pueden elegir para sus pescados. Esta tabla se usa para determinar la coloración que tiene el salmón en su carne. Fundamentalmente tiene un uso más bien comercial o de poder destinar ciertos peces o ciertos productos a ciertos mercados dado ciertas preferencias. Lo que hace la naturaleza, incorporando en la dieta estos pequeños camarones, se hace en la producción intensiva incorporando pigmentos. Fundamentalmente con carotenos que vienen de plantas algunos o de algunos otros elementos, en general de elementos naturales. Claro, no son la dieta habitual del pez, pero son extraídos a partir de elementos orgánicos y se van incorporando en la ración del pez.
En un minuto se usaron mucho algunos colorantes sintéticos, pero eso han ido hoy día en abandono y en base a colorantes fundamentalmente naturales. Hace 7 años, Chile llegó a ser el segundo productor mundial de salmones y la industria se convirtió en el segundo sector exportador del país. Pero todo se vino abajo el 2007, cuando los salmones se contaminaron del virus ISA, que era una anemia infecciosa. Se perdieron la producción y la mitad de los puestos de trabajo y varias empresas quebraron. Hoy la industria se está recuperando, pero los salmones siguen siendo objeto de polémica, esta vez por los efectos que por su modo de producción puedan tener en la salud de quienes los consumimos. Alex Muñoz es director ejecutivo de Oceana, una ONG que ha expresado públicamente su preocupación por las condiciones en que se cultivan los salmones en el sur de Chile. Los salmones no son especies chilenas, son del hemisferio norte, pero han encontrado acá un ecosistema que es similar. Los fiordos son especiales para los salmones porque son aguas más tranquilas y tienen una temperatura ideal para este tipo de actividad. Por eso que han venido a Chile y han reproducido un ciclo de vida de un salmón como si estuviera en Noruega o en Canadá, donde están en los mares y luego suben por los ríos. Eso es una forma artificial de simular la vida del salmón. El problema es que acá lo hacen tan intensivamente que en estas balsas jaulas ponen miles y miles de salmones para reproducirlos y así aumentar sus rentabilidades. Ahora, eso no es una práctica sostenible, porque como tienen tan poco espacio y hay tantas enfermedades, los salmones empiezan a afectar a todo el medio ambiente y con los químicos también pueden afectar a las personas. ¿Pero qué químicos usan? Los salmones son afectados por virus, por bacterias y por parásitos. Las bacterias se combaten con antibióticos y los parásitos se combaten con antifúngicos que son también muy perjudiciales, especialmente para el medio ambiente. Ahora ese químico evidentemente se derrama también al ambiente y empieza a matar otras formas de vida como choritos, centollas, etcétera, que tienen partes duras que se deshacen con estos químicos. En el mar y los canales cercanos a Puerto Montt y Chiloé hay 351 granjas salmoneras. En ellas hay miles de peces que comparten el espacio y el agua con la fauna del lugar y también con otras actividades productivas, como los cultivos de choritos. Eugenio Yocota es vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco y representa la preocupación que tienen por el uso de fungicidas en las salmoneras. Eso puede tener un efecto en toda la flora y fauna que rodea los centros de cultivo. Y eso a la larga afecta porque el chorito, la especie que nosotros cultivamos, que es una especie nativa, es un cultivo orgánico. Por lo tanto, cualquier elemento químico adicional que no sea del propio ecosistema, indudablemente que afecta la calidad de orgánico de nuestro cultivo. Los fungicidas se usan para controlar parásitos como estos. Este es el piojo de mar o Calibus, que se encuentra naturalmente en todo el medio ambiente. Sin embargo, acá las salmoneras operan como un jardín infantil, como cuando llega un niño con piojos y empieza a contagiar a todos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Los salmones que están acá en estas jaulas están llenos de estos piojos de mar. Pero esto que se ve bien fuerte, ¿nos afecta a nosotros como consumidores de alguna manera que los salmones que compramos hayan tenido estos piojos? ¿De alguna manera tiene algún impacto en la salud de los consumidores? Los piojos en general no son el problema para la salud de las personas, pero sí puede ser los químicos que se usan para combatir el piojo. Y más aún, los otros químicos como antibióticos que se requieren para combatir a las bacterias que atacan al salmón porque el salmón está más débil por culpa de los piojos. Ahora, si bien la presencia de estos piojos no tendría ningún efecto en la salud de los consumidores, diferente sería el caso de los antibióticos, cuya presencia sí podría representar un peligro. ¿Y por qué el uso de antibióticos en los salmones puede ser complicado para nosotros como consumidores?
Ahora, si bien la presencia de estos piojos no tendría ningún efecto en la salud de los consumidores, diferente sería el caso de los antibióticos, cuya presencia sí podría representar un peligro. ¿Y por qué el uso de antibióticos en los salmones puede ser complicado para nosotros como consumidores? Lo complicado es que cuando se abusa de los antibióticos, ya sea en animales o en personas, las bacterias se vuelven resistentes y por lo tanto esos antibióticos llega a un punto en que ya no son efectivos, no sirven. Hay una creciente preocupación en el mundo por la resistencia que estamos desarrollando los humanos a ciertos antibióticos. Esta se produce porque las bacterias se exponen a ellos en bajas dosis, que en vez de matarlas, las fortalecen. Como son más resistentes, los medicamentos dejan de ser efectivos en las personas que los necesitan para un tratamiento. Hace justo un año, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alarma y aseguró que la resistencia se centra en 7 bacterias responsables de infecciones como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias y la gonorrea. Según la OMS, si no se toman medidas urgentes en la forma en cómo se están usando los antibióticos hoy en día, estas infecciones pueden volver a convertirse en enfermedades mortales. En Chile, Oceana ha liderado una campaña que busca limitar el uso de antibióticos en los salmones, partiendo por transparentar las cifras. Oceana estaba hace tiempo tratando de averiguar cuánto era la cantidad de antibióticos usados en la salmonicultura chilena. No había información oficial y ese año, el 2010, por primera vez obtuvimos un informe del gobierno, del ministro de Economía de la época, que dijo que el año 2007 y el 2008 se habían usado más de 385.000 kilos de antibióticos cada año. Eso es harto poco, porque para mí es como una cifra nomás. Eso es una cantidad tremendamente alta. Por ejemplo, si comparamos a Chile con Noruega, Chile es el segundo productor de salmón del mundo, Noruega es el primero. Ajá. En Noruega usa no más de 600 kilos y Chile usa 600 veces más que Noruega, con una menor producción. 600 veces más. Exactamente, acá hay un abuso realmente dramático y desmedido de estos tipos de químicos que pueden afectar no solamente a los salmones, sino también al medio ambiente y la salud de las personas. ¿Y qué dice la industria de todas estas críticas? Salmón Chile es la asociación gremial que agrupa a 48 empresas del rubro. Felipe Manterola es su presidente. Para esta entrevista nos permiten grabar una piscicultura, que es donde nacen y se crían los salmones durante 7 meses de vida, antes de ser trasladados al mar. Una piscina como esta tiene entre 100 y 200.000 peces. Y aquí hay suficiente espacio para estos peces, porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que los salmones están hacinados. Sí, aquí lo que buscamos es el bienestar del pez, porque mientras en mejores condiciones esté respecto de estrés y respecto de su sistema inmune, en mejores condiciones después de ingresar al mar. ¿Y los salmones comen salmones también o restos de salmón? No, el salmón no come salmón. De hecho, la dieta bajo la cual está compuesta el salmón se compone de otro tipo de peces. Principalmente la alimentación que reciben es anchoveta, sardina, jurel, los componentes esenciales de la harina y aceite de pescado que nutre al salmón. Porque yo he escuchado de personas que dicen que los restos de los salmones se reutilizan para alimentar a los mismos salmones. No, eso no es correcto. Todos los desechos de los salmones van a plantas reductoras que finalmente la transforman en harina y aceite de salmón, que es utilizado como insumo para la producción de pellets para otros animales, como cerdos, aves o, por ejemplo, mascotas. Tras la crisis del virus Zika, la industria llegó a un acuerdo con las autoridades y adoptaron 44 medidas sanitarias para fomentar la autorregulación y, en definitiva, evitar una nueva catástrofe sanitaria y comercial. Y en esa época, por ejemplo, ¿qué rol cumplió el hacinamiento que había de los peces en las piscinas? Ese puede ser uno de los tantos factores, pero también bastante discutible si uno se compara con otros países. Lo importante es que confluyeron muchos factores que generaron la crisis. ¿Qué factores? Factores que tienen que ver con la biología. Esta crisis también se produjo de manera anterior en Canadá, Noruega, Escocia, los demás países salmonicultores. Por lo tanto, no fue algo nuevo. A Chile lo pilló con la industria un poquito más grande que al resto de los países. ¿Qué cambios se implementaron después de la crisis del virus Zika? Cambió todo el proceso productivo prácticamente. Desde el ingreso de OAS, restringiendo el ingreso de OAS importadas y revisando y el chequeo de screen de cada reproductor, cosa de que no ingresen patógenos al medio.
Luego, la generación de barrios, que agrupan centros de cultivo y coordinadamente ingresan sus peces, cosechan sus peces y descansan. Y por último, toda una cadena de efectos de bioseguridad que previene la movilidad de patógenos de un lugar a otro. Es decir, es un modelo que restringe el riesgo de aparición y mejora las normas para la contención de virus y bacterias. ¿Y para qué se usan antibióticos en los salmones? Los antibióticos se utilizan en todos los animales para controlar las enfermedades bacterianas. ¿No se usa con fines preventivos? En Chile no se usan antibióticos con fines preventivos, eso está prohibido. ¿Y por qué se compran tantos antibióticos desde la industria salmonera? Ese juicio de que si son tantos o son pocos es bastante relativo. Hoy día lo que se hace es controlar las enfermedades. Primero los hechos y los indicadores sanitarios y productivos avalan que las herramientas terapéuticas que se utilizan en la industria son las adecuadas. Tenemos indicadores de mortalidad más bajos. ¿Qué buscamos? Mantener en la mejor condición la salud de los peces. Y si para eso se requiere usar antibióticos u otro mecanismo, como última instancia se realiza. ¿Y se enferman más que usan tantos antibióticos ahora? No, no necesariamente. Para evitar el uso de antibióticos se hace vacunación. Y en la medida que las vacunas van siendo más efectivas, es menos el uso de antibióticos que hacen después, porque los peces no se enferman. Esto es igual que las personas. Porque hay un informe de Cernapesca que dice que el año pasado se usaron 450.000 kilos de antibióticos, que comparado con los 900 kilos que usa Noruega es bastante más. Eso es relativo, porque la verdad es que en Noruega no existen enfermedades bacterianas como las que tenemos en Chile. Por lo tanto, cualquier comparación que hagas con Noruega respecto al uso de antibióticos va a parecer desproporcionada. Lo que importa es que en el producto final no existen trazas de antibióticos y existe un programa de gestión de residuos sumamente riguroso que lo lleva Cernapesca y lo fiscaliza ellos a través del laboratorio oficial con la Universidad de Chile. ¿Quedan residuos de esos antibióticos en los pescados que nosotros compramos? Tanto de antibióticos como cualquier otro químico no quedan residuos. José Miguel Burgos es director nacional de Cernapesca y asegura que constantemente están fiscalizando a las salmoneras y que casi no han encontrado trazas de antibióticos en los pescados que llegan al comercio. En el tema de residuos antibióticos o de medicamentos veterinarios se hacen alrededor de 80.000 análisis al año para asegurar que los productos que están saliendo de la acuicultura cumplen con los estándares no solo de Chile, sino que de los más exigentes mercados del mundo. Nosotros hemos encontrado menos del 0,079% de ejemplares que exceden la norma. Da lo mismo que el salmón tenga trazas o no. Nosotros sabemos que los salmoneros dejan de suministrar antibióticos en el último periodo de vida del salmón. Lo importante acá es que ya hay bacterias en el salmón que son resistentes a los antibióticos y cuando son vendidos en el mercado, esa resistencia de las bacterias también se puede transmitir a las personas. Hay una preocupación que es válida, sin embargo, cuando uno ve los datos científicos y una cosa que se usa para calcular el riesgo en esto tiene que ver con los kilos de consumo. Y usted ve que Japón tiene niveles de consumo muy altos, en particular de salmón y probablemente bastante más de lo que consumimos en Chile. Sin embargo, los niveles de residuos son bastante parecidos. Por tanto, si usted multiplica la cantidad de un cierto residuo por la cantidad de kilos que se come cada persona, le va a dar cuenta del riesgo. Y en Chile ese cociente es bastante menor. Por tanto, países desarrollados que han hecho toda esta evaluación, probablemente el riesgo de resistencia bacteriana está en otros elementos más que en el consumo de este tipo de alimentos. Bueno, los antibióticos se mezclan con la comida que se le da a los salmones, con los pellets, y esos no son totalmente comidos por los salmones. Hay una buena cantidad que va a parar al fondo del mar y llegan a otros peces y se comen esos mismos pellets. Hemos hecho estudios en la fauna nativa de la zona y hemos descubierto que peces como róbalos y truchas tienen pellets en su estómago y con ello también trazas de antibióticos. Evidentemente esos antibióticos no deberían estar ahí y por lo tanto ahí hay una demostración clara de que la salmonicultura y el abuso de antibióticos también afecta al medio ambiente nativo. Bueno, este es un alimento seguro. Sin duda hay que seguir mejorando las prácticas y en ese sentido el Cernapesca va a seguir trabajando. Yo creo que claramente la regulación que hemos estado desarrollando en el último tiempo apunta a disminuir
la densidad, es decir, los kilos por metro cúbico, mejorando el manejo sanitario y permitiendo que a la vez los peces crezcan más saludables y por tanto tengamos que usar una menor cantidad de fármacos para el control de las enfermedades. Esta es una actividad autorizada. Cernapesca nos dice que los salmones son inocuos para la salud humana. ¿Por qué ustedes reclaman si la autoridad los permite? Esta es una actividad autorizada. Cernapesca nos dice que los salmones son inocuos para la salud humana. ¿Por qué ustedes reclaman si la autoridad los permite? Eso se debe a que las leyes chilenas son mucho más relajadas que otros países donde se protege efectivamente la salud de las personas y el medio ambiente. Si esos estándares como en Noruega, donde se produce salmón, se aplicaran a Chile, esta industria sencillamente no existiría porque no sería rentable. El salmón chileno se vende en el mundo no porque sea mejor, es simplemente más barato, con el consecuente daño a las personas y también al medio ambiente. Más o menos ajenos a toda esta polémica, los chilenos seguimos comprando salmón. No mucho, pero en la medida en que crece la producción, aumentaría también el consumo interno. Sin embargo, el principal destino de estos pescados sigue estando en el exterior. Hoy se exportan a 70 países, incluidos Estados Unidos, Brasil, Japón y Rusia. Y con los rusos, la industria se ha visto en problemas, en una historia que se ha desarrollado casi sin que nos demos cuenta. En noviembre del 2014, los rusos aterrizaron en Chile para visitar las salmoneras. Querían verificar las condiciones de producción antes de seguir comprándonos salmones. Hizo una auditoría a centros y a plantas de proceso, viendo dos cosas, la realidad particular de cada centro, pero también el sistema de control veterinario que Chile tiene. En general, el sistema nuestro para poder cubrir el mercado ruso requiere algunos pequeños ajustes. Ya lo estamos implementando y esperamos tener en abril resuelto el problema y poder reenganchar la mayoría de las plantas que quedaron suspendidas bajo esta figura. Después de esta visita inspectiva, el 25 de diciembre del 2014, y tal como aparece en este documento al que tuvimos acceso, los rusos decidieron restringir el acceso de los cargamentos de al menos 2 empresas chilenas. ¿La razón? Aquí se explica, pero está en ruso. ¿Por qué devolvieron los 3 cargamentos desde Rusia? Con Rusia es un mercado que hemos crecido mucho en el último tiempo y han habido también fluctuaciones de precio muy importantes. Y han habido razones de mercado que han hecho que muchas de las ventas se hayan cancelado, algunas de las ventas se hayan cancelado en el último tiempo. ¿Esa fue la única razón? Que recuerdes, esa es la última razón. Para no quedarnos con la duda, mandamos a traducir el documento y le pedimos a la embajada rusa que certificara la traducción. Según esto, los cargamentos fueron devueltos por superar los límites permitidos de algunos microorganismos y de bacterias de coliformes. El grupo de coliformes es un grupo más bien específico, ¿cierto? Asociado siempre a bacterias que están asociadas a feca. Entonces, la detección de coliformes, como se usa en alimentos, ¿cierto?, implica una posible contaminación fecal. Es por eso que su número está muy restringido en cualquier alimento. En el caso de los mesófilos aerobios y anaerobios, dan cuenta un poco de la posible descomposición de un producto, por eso sus recuentos están siempre limitados. Son bacterias más bien diversas, de distinto tipo, que puede estar en el origen del alimento, podría tener, en el caso de alimentos marinos como los peces, por ejemplo, aminas biógenas que son toxinas que causan malestar en las personas. Buscando cómo mejorar los sistemas de producción y evitar el uso de antibióticos en los animales, el INTA está desarrollando una alternativa. Se llama fagoterapia y permite tratar las enfermedades sin los efectos adversos de los medicamentos. Un fago es un pequeño virus capaz de matar a la bacteria que está causando la enfermedad del salmón y mata solo a la bacteria específica sin afectar al resto.
Los antibióticos tienen un tiempo de permanencia dentro de un sistema, pez, persona, planta, lo que sea, y necesitan ser eliminados del sistema antes de que se haga o se comercialice un producto. En cambio, la fagoterapia, el fago, cuando desaparece el patógeno ya no tiene dónde reproducirse, se libera y además es inocuo, entonces no es un químico. Y la fagoterapia puede ser una alternativa a los antibióticos en acuicultura y en otros sistemas. En el INTA afirman que esta técnica de la fagoterapia no se ha aplicado en la salmonicultura en ningún otro país. Pese a ello, ya hay algunas empresas que están interesadas en adoptarla. Pero se necesita tiempo, al menos 5 años más de investigación. Buscando cómo mejorar los sistemas de producción y evitar el uso de antibióticos en los animales, el INTA está desarrollando una alternativa. Se llama fagoterapia y permite tratar las enfermedades sin los efectos adversos de los medicamentos. Un fago es un pequeño virus capaz de matar a la bacteria que está causando la enfermedad del salmón y mata solo a la bacteria específica sin afectar al resto. Los antibióticos tienen un tiempo de permanencia dentro de un sistema, pez, persona, planta, lo que sea, y necesitan ser eliminados del sistema antes de que se haga o se comercialice un producto. En cambio, la fagoterapia, el fago, cuando desaparece el patógeno ya no tiene dónde reproducirse, se libera y además es inocuo, entonces no es un químico. Y la fagoterapia puede ser una alternativa a los antibióticos en acuicultura y en otros sistemas. En el INTA afirman que esta técnica de la fagoterapia no se ha aplicado en la salmonicultura en ningún otro país. Pese a ello, ya hay algunas empresas que están interesadas en adoptarla. Pero se necesita tiempo, al menos 5 años más de investigación. Receta que comes para el consumo de carnes. Prefiera siempre las carnes del comercio establecido. Se recomienda no comer más de 500 gramos de carnes rojas a la semana. El jurel es un pescado muy saludable, con ácidos grasos y omega 3. ¿Qué comes? Y en el próximo capítulo de ¿Qué comes? Oye, ¿y cómo puedo diferenciar si están marinados o no? Porque estos que yo estoy viendo acá se ven iguales, ¿o no? Pero si miramos uno más allá, es posible observar en la piel rastros de los pinchazos del... ¿Verdad? Ahí tú te puedes dar cuenta. Se ve clarísimo. Si está marinado al 15%, 150 gramos es de agua. O sea, compraste 150 gramos de agua a precio de carne de pollo. Chile todavía tiene niveles de uso de pesticidas relativamente altos. Y uno está consumiendo alimentos que realmente es un peligro. El uso de los pesticidas es fundamental en la agricultura porque sin ellos no podríamos obtener una fruta o unas hortalizas de calidad. Chile es un país exportador y por lo tanto necesitamos tener fruta de calidad para llegar a los mercados externos. ¿Son los alimentos que compramos en Chile iguales a los que se venden en el extranjero? Los alimentos colados en otros países del mundo tienen características distintas a las que tienen en Chile. Muchas veces se cumple la norma chilena, pero el mismo producto no está cumpliendo ni la norma de Europa, de la Unión Europea, ni la norma de la EPA de Estados Unidos. Hay criterios económicos para fijar esa norma, hay criterios políticos. Y la salud yo creo que está en el último lugar. Made in Chile.